Esto va a cambiar la forma en la que montamos domótica en casa, la forma en la que nos comunicamos con nuestra domótica. Esto es el Sonoff NS Panel. Y no vamos a utilizarlo con eWeLink. El Sonoff NS Panel es un dispositivo que me encantó desde la primera vez que lo vi, por varios motivos. El primero es que es un dispositivo que se integra perfectamente con nuestra casa, porque está hecho para reemplazar un pulsador, un interruptor de luz. El segundo motivo es que es un producto industrializado, es bonito, es un producto bien terminado. El tercero es que no es un producto caro, no es un producto de 10 euros, pero es un producto que entre 60 y 80 euros a día de hoy, y bajará, lo podemos encontrar. Y el último motivo, y el más especial, es que es un producto de Sonoff. Y eso significa que dentro tiene un ESP32 y tiene una pantalla Nextion. Sí, la pantalla no es open source, pero la pantalla tiene un SDK y la pantalla la podemos tocar también. ¿Qué significa eso? Significa que este cacharro tiene muchas posibilidades. Tenemos a día de hoy 3 formas de utilizarlo. La primera es utilizarlo tal y como viene. Enlazarlo con la aplicación eWeLink y utilizarlo de una forma que me parece muy poco óptima, porque vamos a ver una pantalla inicial con unas temperaturas, un sol, unas nubes y ya está, y vamos a poder configurar unas escenas, no muchas, desde la aplicación de eWeLink. Por lo tanto, nos vamos a focalizar solo en productos de Sonoff y además queda muy poquito, queda muy infrautilizada esta pantalla. Es cierto que tiene 2 botones físicos que van a 2 salidas de relé, pero son relés de 4 amperios. Sirven para conectar unas luces y poco más. Tenemos 2 opciones. Tenemos una opción con Tasmota o con ESP Home, en la cual vamos a flashear un firmware propio, vamos a conectarlo con Home Assistant, pero vamos a seguir utilizando esas funcionalidades de la pantalla, tal y como viene. Digamos que es un camino entre medias que nos abre un poquito más de flexibilidad, pero sigue sin ser perfecto. Y tenemos una tercera opción, que es la que vamos a ver en este vídeo, que es básicamente desmontar completamente esto. Vamos a meterle ESP Home y vamos a cambiar toda la interfaz de la pantalla. Vamos a aprender cómo hacerlo, vamos a aprender cómo customizarlo. Así que prepararos, porque estoy seguro que después de este vídeo compraréis por lo menos uno. Y va a ser intenso, pero va a ser muy interesante. Así que sin más, vamos con él. Bueno, pues lo primero es que hagamos un pequeño unboxing para que veáis de cerca cómo es. Viene en una caja como cualquier producto de Sonoff. Es un manual de instrucciones que nos sirve para mucho, para enlazarlo con la aplicación de eWeLink. Y ya veis que es un cacharro gris oscuro, es estético, es bonito, está hecho para una casa. Tiene una pantalla táctil, tiene 2 botones físicos. Por detrás tiene la forma adecuada para poder meterlo en una caja de un interruptor. Tiene su entrada de fase, su entrada de neutro y 2 salidas de los 2 relés. En la parte inferior tiene el sensor de temperatura, dado que el propio dispositivo tiene un sensor de temperatura. Y ya está, no tiene mucho más. Está muy bien fabricado, es bonito, está bien terminado, es estético y la verdad es que va a quedar muy chulo. Lo primero que hacemos es quitarle la tapita de protección y vamos a enchufarle fase y neutro para poder encenderlo y poder configurarlo inicialmente con una aplicación de eWeLink para ver qué opciones nos da, qué posibilidades tiene. Aunque ya os digo que no es mi objetivo, porque yo no utilizo la aplicación de eWeLink, pero bueno, me parece interesante poder probarlo y poder ver si da alguna opción interesante para gente que no tenga Home Assistant o que tenga muchas cosas de la marca Sonoff. Lo enchufamos, vamos a ver que el producto se enciende y la primera vez que se encienda, pues lo único que nos va a decir es que tenemos que emparejarlo con la aplicación de eWeLink. No nos permite hacer nada más si no lo emparejamos. En la aplicación de eWeLink nos vamos a emparejamiento Bluetooth. El emparejamiento rápido en mi caso no ha funcionado. Nos va a indicar, como siempre, cómo tiene que estar el dispositivo, que ya nos indica que está en emparejamiento Bluetooth. Le decimos que, pues que busque dispositivos, lo encuentra, nos conectamos, tenemos que hacer la configuración de nuestra red Wi-Fi y acto seguido se va a configurar con la aplicación, no tendremos que hacer nada más. La verdad es que como dispositivo está muy, iba a decir, infrautilizado. Vemos los 2 botones que activan los relés y tenemos 2 opciones principalmente en la pantalla. Tenemos la opción inicial de ver la temperatura, de ver si hay sol, si hay nubes, poco más.
y tenemos otras dos pantallas para poder jugar a añadir unas escenas desde la aplicación de WeLink o una opción de termostato que la verdad es que no parece estar muy bien disponible todavía, pero la verdad es que no permite hacer nada más y eso hace que las escenas pues se queden muy limitaditas. La verdad es que así no vale mucho. Vale, entonces visto cómo es el cacharro originalmente, ¿vale? Porque eso es importante. Ya hemos visto cómo ese pequeño unboxing, hemos visto cómo configurarlo, cómo conectarlo, configurarlo por primera vez y ya hemos visto las poquitas opciones que tiene. Entonces, ahora los siguientes pasos son muy sencillos. Vamos a abrirlo. Vamos a hacer como si fuese otro Sonoff. Vamos a tener que conectarlo a unos pines que ya veréis que están en los circuitos. Vamos a volcarle una primera integración de ESP Home para luego ya poder hacer todo vía OTA. Cuando esté integrado ya lo vamos a volver a conectar, lo vamos a enchufar a la corriente y ya no vamos a tener que conectarlo nada más al ordenador porque para eso lo haremos vía OTA. Y a partir de ahí vamos a ver las opciones de ESP Home, vamos a ver qué podemos hacer y después lo que vamos a hacer es empezar ya con la herramienta para modificar la interfaz. A partir de ahí ya vamos a ir viendo si se nos ocurren más ideas y todo lo que podemos ir haciendo, ¿vale? Entonces, vamos con ello, poneros listos. Si no tenéis un café, pausar el vídeo, iros a por un café, volvéis y empezamos. Vale, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que irnos al panel de ESP Home, vamos a crear un dispositivo nuevo, pero vamos luego a descargarlo y a volcarlo directamente en nuestro panel, en ese panel. Vamos a crear un dispositivo, lo podéis llamar como queráis, le vais a poner vuestros datos de Wi-Fi, básicamente lo que os apetezca, y al final vamos a tener un dispositivo. Si lo editamos, lo primero que vamos a hacer es ver un poquito la configuración más básica. Esto, si no habéis visto los tutoriales que tengo subidos sobre ESP Home, os recomiendo que los veáis, os los dejo enlazados por ahí arriba y yo os recomiendo que los veáis para que tengáis algo ya de soltura con ESP Home antes de continuar. Tenemos la configuración inicial, nuestra Wi-Fi, el board, es un SP32Dev, le ponemos este nombre, podéis poner lo que queráis, queremos el logger, queremos poder actualizar vía OTA, para eso tener que volcar por cable una vez. Esto es muy importante, recordad que os voy a dejar en la descripción del vídeo en todos estos scripts para que los tengáis más fácil. Este bloque es muy importante porque todo el soporte de la pantalla Nextion todavía no está en el core de ESP Home. Hay una serie de cambios que están propuestos para soportarla, pero todavía no están incluidos en el core. Eso significa que tenemos que traernos esos cambios e incorporarlos en nuestro código cuando lo compilemos para poder utilizar la pantalla, ¿vale? Copiar, pegar, ya está. Lo más básico que vamos a poner es un servicio para poder enviar canciones a nuestro ESP Home. ¿Por qué? Porque el panel táctil en ese panel tiene la capacidad, tiene un buzzer interno, tiene la capacidad de poder reproducir pequeñas canciones y entonces va a ser mucho más cómodo. Es una tontería, pero bueno, ahí está. Nos permitirá luego pues, incluso poner sonidos de aviso, poner lo que queramos. Un botón de reinicio para cuando queramos hacer pruebas. Los sensores normales, capacidad de Wi-Fi, es el estado de la Wi-Fi, la señal. Aquí vamos a utilizar este parámetro para medir el sensor de temperatura que os he dicho que tenía internamente. Y luego tenemos configuraciones de ese sensor. Los dos relés, por ahora solo vamos a hacer que los botones enciendan o apaguen los relés por probarlo, nada más. Esta configuración es importante, dado que el pin 4 tiene que estar siempre activado para que la pantalla se encienda. Y luego tenemos también un parámetro de número que nos permite desde Home Assistant variar el brillo de la pantalla. Por último, configuramos ese buzzer interno y la conexión, la propia conexión con la pantalla. Esta última parte de aquí es la configuración del display. Por ahora no tenemos nada con ello. Simplemente la inicializamos y le ponemos pues un código de canción inicial. Con esto no vamos a conseguir una pantalla funcional. La pantalla se va a encender, no va a mostrar datos, pero ya vamos a tener ESP Home y es la primera parte. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a guardarlo, lo vamos a instalar, vamos a decir que nos lo descargue manualmente y lo vamos a volcar en
en nuestra pantalla, en nuestro NS-Panel. Pero para ello, lo primero que tenemos que hacer es abrirlo y, tenemos que abrirlo, conectar los pines. Como ya hemos hecho otras veces, esos pines tenemos que conectarlos con un adaptador TTL al ordenador y volcarlo. Así que vamos con ello y volcamos esta primera versión del firmware. Vale, advertencia, por favor, escuchadme, esto es muy importante. No lo conectamos a la red eléctrica, es decir, ya lo hemos desconectado. Ahora lo abrimos. Vamos a enchufar los pines para flashear ESP Home, como haríamos con cualquier Sonoff. Una vez que ya esté flasheado, ya lo vamos a desconectar del ordenador, lo vamos a volver a ensamblar y ya lo vais a conectar a la electricidad. Y a partir de ese momento no tenéis que conectarlo para nada al ordenador. Nunca mezcléis AC con los pines. Lo menor o lo menos grave que puede pasar es que os carguéis el ordenador. Lo peor es que os quedéis pegados al dispositivo. Así que coger esto siempre, y es muy importante hacerme caso, por favor. ¿Está conectado a la luz? No lo conectamos al ordenador. ¿Lo conectamos al ordenador? No lo conectamos a un enchufe. ¿Queda claro? ¿Está claro? Pues entonces vamos con ello. Pues lo primero que tenemos que hacer es coger el NS-Panel, tenemos que quitarle los tornillos, tenemos que quitar esas grapitas que veis y así podremos acceder a la placa electrónica donde está el ESP32. El NS-Panel está hecho en dos partes. La primera parte, en esa barriga que sale por detrás, donde está el transformador de corriente y los relés, y luego está conectado a través de unos pines a la placa de electrónica donde está el ESP y donde están los pines a través de los cuales tenemos que flashear ESP Home. Como os decía, ahí separamos las dos partes y vemos en lo que es la parte que está en la mesa es donde está el transformador y los relés y vemos los pines que se conectan directamente a la placa de electrónica y a la propia pantalla táctil. Vale, pues lo único que nos queda ya es, como hemos quitado los tornillos y si no los tenéis que quitar ahora, es levantar esa plaquita y ya tenemos acceso a la placa de electrónica. Lo primero que vemos en color, ese colorcito amarillento naranja, es el flexor hacia la pantalla táctil. Es muy delicado, tener cuidado, si lo rompéis o lo dañáis, adiós pantalla, se acabó. Luego vemos el ESP32, toda la parte de la electrónica, no necesitamos hacer nada en ella, vemos también el pequeño buzzer y lo que vemos ahora, esos pines que hay justo ahí son los pines que vamos a utilizar, igual que en todos los Sonoff, para conectarlo a nuestro ordenador y poder flashearlo. Recordar algo importante, tenemos 3x3, tenemos TX, RX, Ground y tenemos el I0. El I0 tenemos que conectarlo a Ground cuando arrancamos el ESP para que se ponga en modo flasheo. Es muy importante. Vale, pues en este tipo de placas no podemos soldar nada porque no hay sitio. Así que o bien utilizáis los cables y los sujetáis bien, o yo utilizo, por ejemplo, un puente de pines que me resulta más sencillo. Es más fácil si os ayuda alguien. Si veis ese cable blanco que va al I0, lo tengo puenteado a Ground para poder poner el ESP en modo flash. Una vez que ya arranca, ya lo podéis quitar. Esto es más fácil si os ayuda un amigo o alguien que sujete bien para que os haga buen contacto. Porque si no, es verdad que intentar hacer todo, pues a la primera es difícil que salga. Una vez que os hace buen contacto y lo tenéis así, hay que tener buen pulso porque hay que mantenerlo así. Mientras flasheamos, nos vamos al ESP Flasher, al que utilicéis, y mandamos a flashear ese sketch de ESP Home que hemos creado justo antes. Vale, pues ahora ya tenemos que abrir el flasher y quiero primero que veáis un par de errores que me aparecieron. Cuando aparecen esos errores es porque no se está haciendo buen contacto con los pines. Requiere mucho pulso y yo lo estaba haciendo solo. En ese caso, desenchufáis, volvéis a enchufar, sujetáis bien y lo volvéis a intentar. Os puede costar un par de veces o unas pocas veces dependiendo de la maña que tengáis con la electrónica. Una vez que ya haga buen contacto, ¿vale? Y recordar que cada vez que falla tenéis que desenchufar y volver a enchufar para que se ponga en modo flash. Y una vez que haga buen contacto, pues lo que vais a ver es que empieza a flashear, ¿sí? ¿Vale? Ahí ya lo que tenéis que hacer es esperar y sobre todo no quitar los pines y no mover los pines mientras está flasheando. No le va a pasar nada, vais a poder volver a flashearlo, es decir, no se os va a quedar hecho una piedra,
pero tenéis que tener cuidado porque si no, pues os tocará unas cuantas veces de pelear hasta que consigáis flashearlo. Esto solo lo tenemos que hacer la primera vez, recordarlo. Entonces es bastante más fácil. Vale, una vez que lo hayáis flasheado, esto yo lo he aprendido a base de leer, porque me estaba volviendo loco, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque los 3,3 voltios que llegan a través del adaptador no son suficientes para alimentar el SP y la pantalla. Entonces el SP entra en modo reinicio, en modo loop de reinicios y no es capaz de hacer nada más. No vais a poder ver logs, no va a funcionar bien. Entonces lo que tenéis que hacer es, una vez que está flasheado y el Arturo os ha dicho que está flasheado, quitáis todos los pines, lo volvemos a montar y ya lo podéis enchufar a la corriente y ya va a funcionar, ya se va a conectar a vuestra red Wi-Fi. El montaje es bien sencillo, recordad que lo primero que tenemos que poner es la tapa de protección, ponemos después los tornillos, los 4 tornillos pequeñitos, tener cuidado para no perderlos, y después de poner los tornillos ponemos la base con la tripa que se engancha en el puerto de los pines, en esos 8 pines que veis. Cuidado, solo tiene una posición, no vais a romper uno de los pines y os quedáis sin placa. Y con eso ya podemos volver a enchufar la fase y el neutro y lo tenemos listo. Y sí, se me ha olvidado comentar un tema que es importante. Requiere neutro, ¿vale? Hay que meterle un cable de neutro. Por lo tanto, si es un interruptor de luz, lo más normal es que no tenga neutro. Tendréis que tirar un neutro desde la caja de registro. Sí, lo necesita. Antes de que me lo preguntéis, os lo digo, no funciona sin neutro. Sí, no me miréis tan raro. Algo de música había que ponerle. El caso es que ya está con ESP Home. Ya no utiliza el firmware original, ya hemos conseguido convertir la primera parte. La pantalla sigue mostrando lo mismo porque no la hemos tocado y es adicional a ESP Home. Ahora de hecho la pantalla es funcional pero no muestra datos porque no tiene ningún dato a recuperar. Pero lo importante es que como ya tiene ESP Home, ya podemos integrarlo en Home Assistant y podemos controlar lo poco que hemos añadido, el control del brillo y los relés. Así que vamos a hacerlo. Recordad, como siempre, nos va a aparecer el dispositivo en Home Assistant, lo añadimos y ya lo tenemos. Ahora solo nos aparece lo que hemos configurado, que es poquito. Lo importante es que podemos ver que los relés, por ejemplo, son funcionales y también podemos ajustar el brillo de la pantalla, que son las dos únicas cosas con las que hemos jugado hasta ahora. Esto nos indica que la comunicación con la pantalla del ESP es correcta. Si te está gustando, dale un like y así le llegará a más gente. Y si es la primera vez que estás en el canal, piensa en suscribirte y dale a la campanita. Así YouTube te avisará de todos los vídeos que suba. Gracias. Vale, pues vamos a hacer una recapitulación rápida de hasta dónde hemos llegado, ¿vale? Hemos cogido el panel en ese panel, lo hemos abierto, le hemos flasheado una versión de ESP Home que ya nos permite flashear cualquier cosa bien inalámbrica. La pantalla sigue siendo la misma interfaz, van separadas, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos un dispositivo que es muy poco funcional porque la pantalla no tiene información. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que hacer es aprender a cambiar esa interfaz y hacer una interfaz. Aquí os indico, yo no soy diseñador y se me da muy mal el diseño. Así que voy a intentar utilizar ejemplos de otras personas, sobre todo de habla inglesa, que están metidas mucho en esta comunidad. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción, primero porque es su trabajo y yo he aprendido mucho de ellos y creo que también podéis aprender vosotros y así los podéis ver. Y vamos a intentar hacer una primera pantalla inicial para poder volcarla. Después os explico cómo hacemos para volcarla, pero todo se hace ya inalámbrico, de forma inalámbrica. Incluso es muy interesante que todas las modificaciones que hagáis en la pantalla, luego vamos a poder volcarlas de forma inalámbrica a través de Home Assistant dando en un botoncito o invocando un servicio. La verdad es que está muy bien parido y así pues se puede hacer fácilmente. Así que lo siguiente es que nos tenemos que descargar el software de Nextion que nos permite identificar y trabajar sobre la pantalla, ¿vale? Así que vamos con ello. Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la web de Nextion, nextion.tech.
Os lo dejo en la descripción también. Estos son los fabricantes, son de la familia de la marca Sonoff, que fabrican la pantalla y tienen en la sección de Download un editor. Este editor es el que nos va a permitir crear una interfaz como queramos y poder modificarla. Así que os lo tenéis que bajar, lo tenéis que instalar y ejecutarlo. Vale, cuando lo abramos lo primero que os vais a encontrar es una interfaz de este tipo. Ya os adelanto que la aplicación solo funciona en Windows, así que los que somos usuarios de Mac, pues en este caso nos tenemos que venir a un PC. Es lo que hay. Funcionamiento inicial. Vamos a crear una nueva pantalla. Le podéis llamar como queramos. NSPanel Test 1. Tenemos que elegir el tipo de panel, en este caso es un panel de tipo Discovery, NX48. Y tenemos que elegir la orientación. Es 270 horizontal. Y ya tenemos nuestro lienzo en blanco. A partir de aquí podemos empezar a añadir lo que queramos. Podéis agregar fuentes, podéis agregar imágenes, podéis agregar vídeos, lo que queráis. La curva de aprendizaje de esto es bastante peculiar. Es una aplicación que me recuerda a casi mis primeros años de desarrollo con Visual Basic. Os recomiendo que os leáis, si no estáis acostumbrados, la documentación que podéis encontrar en la misma web de Nextion. Y también lo que podáis encontrar, os dejo también documentación enlazada sobre cómo utilizarlo. Tiene una pequeña curva de aprendizaje, es lo que hay, es así. Yo os recomiendo que leáis. Cuanto más leáis, pues más fácil os va a ser. Inicialmente lo que vamos a hacer es crear algo muy sencillito. Vamos a crear algo que podamos volcar para que veamos el funcionamiento. Así que lo primero que vamos a hacer es generarnos una fuente. Me da igual, podemos elegir la que queramos. Vamos a coger una fuente Arial. Vamos a ponerle este mismo tamaño, Arial 16. Y nos dice que tenemos que guardarla. Arial 16. Ya tenemos la fuente. Con esto ya podemos agregar un texto. Solo tenemos que hacer clic, lo arrastramos donde queramos. Si aquí nos vamos a la sección de fuentes, vemos que la fuente que hemos creado es el ID0. ¿Por qué es importante? Aunque ya bien especificado, si queremos crear otro tipo de fuente, pues tenemos que añadirla, nos va a ir haciendo un ID incremental y ponemos aquí el ID que sea. Aquí podemos poner el texto que queramos. Vamos a poner loco tecnología. No sé si va a entrar. No, no entra. Vale, vamos a ponerle loco y su tecnología. Tenemos que hacer esto un poquito más grande. Ya veis que es bastante visual, lo cual es cómodo. Con esto ya tenemos un texto puesto y ahora pues vamos a añadir un texto que sea un texto que vamos a modificar desde Home Assistant y así vamos a ver esa integración. A ver, tenemos aquí otro texto cuyo identificador es text1. Lo vamos a dejar tal cual. Lo vamos a poner por aquí. Y bueno, pues si nos interesa podemos poner otro texto más. Ya veis que esto es una cuestión de ir haciendo ese diseño tranquilamente. Muy bien. Con esto podríamos empezar. Sería lo más sencillo. Yo creo que para hacer un primer ejemplo es más que suficiente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo guardamos. Tenemos una especie de simulador. Este simulador lo que nos permite es probar comportamientos de la pantalla, aunque ya os digo que funciona, bueno, un poquito de aquella manera. Si veis en la documentación, pues veréis el tipo de cosas que podéis poner. Esto también es importante si, por ejemplo, añadimos un botón. De hecho, vamos a añadir un botón. Nos va a permitir hacer alguna prueba más.
Vamos a poner un botón, vamos a cambiarle botón 1. Si abrimos el simulador, vemos que este botón lo podemos pulsar. Ahora mismo no hace nada más. Para que este botón funcione, tenemos que activar los eventos. En este caso queremos un evento cuando pulsamos el botón y le decimos que envíe el ID del componente. Volvemos a guardar y ahora vemos que cuando pulsamos está enviando un valor. Ahora mismo es lo único que nos interesa, que vamos a poder capturar, ahora lo vais a ver fácilmente, desde ESP Home. Con esto ya podríamos compilar, ya lo tendríamos compilado y ya tendríamos el fichero que tenemos que copiar a una carpeta. Y ahora vamos a ver esta parte de la carpeta porque es importante. Bueno, ya hemos visto el inicio de la aplicación, tenemos que profundizar mucho más en ella, pero vamos a dejarlo para más adelante para que no se haga tan duro el vídeo de golpe. Una vez que hemos compilado y no ha dado ningún error, ya tenemos el fichero, tenemos que exportar el fichero TFT, que es el que vamos a subir a la pantalla. Esto lo vamos a elegir mismamente en el escritorio y lo vamos a tener ya listo. Si volvemos a nuestro panel de ESP Home, vamos a tener que añadir dos configuraciones para poder subir nuevas configuraciones de panel. La primera de ellas es esta URL, que vais a tener que personalizar. Esta URL lo que especifica es dónde tiene que ir a recuperar ese fichero TFT. Y si os dais cuenta, aquí vamos a poner, en mi caso, por ejemplo, mi Home Assistant. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de dónde lo subáis, vais a tener que poner una cosa u otra en la URL. Esto es importante que sea una URL accesible desde el propio NSPanel. Puede ser un servidor web que tengáis, pero como Home Assistant tiene uno, pues es más fácil. Lo siguiente que tenemos que añadir es un nuevo servicio que nos permita, desde Home Assistant, poder efectuar la subida. Y para esto vamos a añadir un servicio que vamos a llamar Upload TFT, que lo que va a hacer es invocar en nuestro código de ESP la subida desde la URL que hemos configurado de ese nuevo fichero TFT. Esto lo podemos guardar y lo podemos subir a nuestro ESP. Como tip adicional, si es la primera vez que subís ficheros de este tipo y habéis visto la URL que ponía Home Assistant, /local, /el fichero, tenéis que iros, por ejemplo, si tenéis Samba, y si no sabéis lo que es Samba, os dejo también enlazado arriba y en la descripción abajo un vídeo que hice sobre los mejores add-ons. Tenéis que subir al fichero de configuración y crear una carpeta dentro de la carpeta config que se llame 3 dobles. Ahí dentro tenéis que copiar vuestro fichero y ahora ya es accesible. Recordad que una vez que hayáis creado la carpeta tenéis que reiniciar Home Assistant la primera vez para que pille la carpeta y os permita acceder remotamente a ella y descargaros el fichero. Lo siguiente que hay que hacer es irse a Home Assistant, a la sección de Developer Tools, Service e invocar el servicio Upload TFT de nuestro NSPanel. Como podéis ver, ya tenemos lista la primera interfaz, nuestra pequeña interfaz para la pantalla. Ahora, si pulsamos el botón, vemos que directamente nos lo está indicando en los logs de ESP. Bueno, pues ahora lo siguiente que vamos a hacer es modificar uno de los textos. Para ello vamos a volver a abrirnos nuestra configuración y vamos a añadir una configuración de ejemplo. Vamos a traernos un sensor.
Y este sensor va a ser un sensor de temperatura actual. Lo vamos a actualizar en el valor del campo es T1, el segundo de los textos que creamos. Esto recordarlo cuando lo generéis. De hecho, si nos volvemos a nuestro panel de Nextion, vemos que este texto es T1, es el que queremos editar. Vamos a utilizar en mi caso un atributo temperatura de Dark Sky y con esto guardamos y a ver, ya tengo un sensor, vamos a buscarlo, pues efectivamente esto no miente, por lo tanto esto tengo que quitarlo de aquí. Es lo bueno del panel de ESP Home, que es, te indica los errores de una forma muy sencilla y lo tengo que añadir en la configuración de sensores que ya tengo definida. También tenemos que añadir en la configuración de inicio el mismo ID de la temperatura en el campo T1. Con esto podemos guardar, instalar. Y veis que directamente se actualizaba la temperatura con un valor X, pero ya tenemos datos que se actualizan desde Home Assistant. Lo siguiente va a ser hacer algo con el botón. Vamos a hacer que este botón encienda o apague, por ejemplo, capture el movimiento de press del botón y enciende y apague una bombilla, simplemente como ejemplo. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es interactuar con el botón. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si nos abrimos los logs, recordad que lo que vemos es que al pulsar el botón nos indica esta pulsación. Y lo que nos interesa son estos dos datos. Página 0, componente 4. Nos vamos a volver a editar nuestro código y vamos a añadir un nuevo sensor binario. La plataforma es Nextion y lo que tenemos que indicarle es un nombre, por ejemplo, una página y un componente. Con esto lo que le estamos diciendo es que a Home Assistant le aparezca un nuevo sensor binario que pase de on a off según pulsemos o dejemos de pulsar el botón. Lo siguiente que tenemos que hacer es guardarlo e instalarlo como siempre. Muy bien, pues una vez que ya está, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a Home Assistant. Para hacer un ejemplo muy sencillo, en este caso vamos a hacer que lo que haga el botón sea interactuar sobre una bombilla. Yo ya me he creado una automatización por avanzar, os la enseño, es muy sencilla. Básicamente lo que le decimos es cuando el sensor binario pase de off a on, vamos a hacer un toggle sobre un light toggle sobre una bombilla. No tiene más. Habilitamos la automatización, nos volvemos a los logs y vemos que ahora cuando pulsamos, pues automáticamente la bombilla hace un toggle. Ya veis que es muy sencillo interactuar con la pantalla y las acciones de Home Assistant. Podríamos haber enviado un servicio directamente, pero bueno, esto es una forma de hacerlo muy sencilla para que veáis cómo funciona. Bueno, pues lo último que vamos a hacer es modificar un poquito esta pantalla para empezar a meterle algún elemento más y que veamos las posibilidades. Vamos a añadir una imagen, en este caso, pues el logo del canal. Vemos que podemos añadir una imagen, un elemento imagen, le vamos a seleccionar la imagen que queremos, en este caso la que hemos añadido al repositorio. Podemos moverla, redimensionarla, podemos hacer un poquito lo que queramos con ella. Lo siguiente que vamos a hacer es abrirnos el editor de fuentes y añadir una nueva fuente para poder tener varias y que veáis un poquito cómo funciona.
Bueno, vamos a añadir una fuente un poquito más gordita, con más tamaño, que podemos utilizar para otro tipo de campos. Vemos que tenemos ahora una nueva fuente con ID1. ¿Qué podemos hacer? Pues nos arrastramos, por ejemplo, este texto y le vamos ese elemento de texto y le vamos a cambiar la fuente al ID1. Y automáticamente veis que ya es una fuente bold y de un tamaño más grande. Podemos hacer exactamente lo mismo con cualquier elemento de la pantalla. También podemos cambiar el color de los elementos. Por ejemplo, vamos a cambiar el color del botón de una forma sencilla. La verdad es que ya veis que es muy intuitivo porque es muy drag and drop, muy de seleccionar. Así os permite hacer una personalización que sí, que lleva su tiempo hacerlo bien, hay que dedicarle un ratito, pero que permite personalizarlo al 100% y no quedarse solo con lo que ofrece el fabricante. Lo interesante es que podemos trabajar con bastantes páginas, no nos quedamos solo con una. Podemos, por ejemplo, crear una segunda página en la que mostremos otra clase de información. Simplemente aquí vamos a poner una página para saber que estamos en ella. Vamos a poner el textito por aquí para entenderlo, para hacer nuestra prueba. Y ahora lo que necesitamos es poder pasar de una página a otra. Y aquí hay muchas formas. Cualquier elemento le podemos indicar que queremos cambiar de página. Pero tenemos un elemento llamado hotspot, que es una zona en la que podemos pulsar pero no pinta nada en la pantalla. Ahí lo que tenemos que hacer es en el evento de press, cuando le decimos que presionamos en la zona, decimos que queremos ir a una página. Página 1, en este caso. ¿Qué conseguimos? Si nos vamos ahora al simulador, vemos que si pulsamos en esa zona, vamos a la página 2. Ahora tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que irnos a la página 2, bueno, la página 1 porque empieza en 0, a añadir un elemento hotspot y le vamos a indicar que queremos ir a la página 0, que es la primera página. Cuando compilamos nos da un error porque nos dice que la zona que hemos añadido hotspot está fuera del rango. Aunque no se ve perfectamente, pero está fuera de la zona en la que se puede representar. Así que lo reorientamos, lo movemos un poquito y con eso ya lo tenemos. Ahora ya simplemente tenemos que guardar el TFT, irnos a Home Assistant, lanzar el servicio y con eso automáticamente se va a subir la nueva representación de la pantalla a nuestro Sonoff NS Panel. Bueno, pues se termina de subir la información con la nueva pantalla, con la nueva representación, se reinicia el dispositivo y ya tenemos los cambios que hemos hecho. Ahora tenemos el botón, tenemos la forma de interactuar para ir de una pantalla a otra. Hay que ajustar bien las zonas porque si no es difícil darle con los dedos. Aquí solo hemos hecho un ejemplo muy sencillo. Pero bueno, veis el funcionamiento. Y el botón con su nuevo diseño también permite ejecutar el movimiento para encender o apagar la luz. Así de sencillo. Bueno, pues como última parte de este vídeo y para enseñaros un poco lo que vamos a ver en el siguiente, hasta ahora hemos hecho una interfaz bastante sencilla, bastante cutrecilla de ejemplo, y ahora lo que nos toca es hacer una interfaz que sea bonita y que nos permita incluir lo que queramos. Y os quiero enseñar, también os lo dejo en la descripción, algunos de los proyectos sobre los que me quiero basar de gente en la comunidad que ha avanzado bastante y que yo quiero adaptar a mis necesidades. En este caso, la idea es utilizar este proyecto de Mark Feiger, que lo que nos va a permitir es crear una interfaz que, como podéis ver, es bastante más amigable, tiene muchas opciones y además vamos a poder utilizar lo que queramos. Pantallas de temperatura, pantallas de media, luces, incluso ha metido ya nuevas funcionalidades de temas de alarma, temas de QR. La verdad es que ha hecho muchísimas cosas. Entonces la idea es, a partir de aquí, bueno, pues empezar un poco a utilizarlo
en base también a lo que queremos. También os dejo enlazado en la descripción una wiki donde mucha gente en la comunidad está poniendo información, recursos, trucos que son interesantes de cara a jugar con la pantalla, por si queréis ir avanzando vosotros o queréis ir leyendo de cara al segundo vídeo. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera parte del vídeo porque ha sido bastante intensa. Ya hemos visto lo fundamental para empezar a trabajar. Ahora lo que nos queda es más personalización de la interfaz y vamos a ir viendo opciones. Ya veis que la aplicación requiere una curva de aprendizaje, pero que no es muy compleja. Es bastante fácil de utilizar, bastante intuitiva y podemos hacer cosas muy potentes. Así que si no le habéis dado un like al vídeo, por favor, hacerlo ahora. Y si no estáis suscritos al canal, pensar en hacerlo, os lo agradezco. Cuidaros, ser buenos